Bien. Eh, ¿Se escucha ahí? ¿Están todavía? Sí, sí se escucha. Sí, sí, Bien. sí. Sí, Bueno, sí, sí. habrán visto un poco, Bernardo Cliff es muy conocido en esta temática, ¿no? Trabaja mucho temas de desigualdad. La idea era un poco poner en números, visualmente, y en el mensaje de alguien que obviamente es experto en estos temas, la cuestión de qué es o qué podemos entender por la desigualdad, ¿sí? Y qué de algún modo se puede hacer. La idea entonces ahora es que ya empecemos, una vez que entre todos incorporamos un conjunto de palabras para definir lo que entendemos por desigualdad o a qué nos lleva cuando escuchamos la palabra desigualdad a pensar. Y ahora sí vamos a entrar a ver algunos conceptos como para empezar a depurar esa idea que tenemos de desigualdad y particularmente desigualdad social, empezar a estudiar algunos ámbitos donde se manifiesta, particularmente en América Latina, que es la región más desigual del mundo. Al final, si tenemos tiempo, vamos a hacer un video también de Bernardo Klinsberg como para cerrar todo esto, todo lo que sería esta primera clase en la que nos vamos a dedicar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad social. Ya la segunda clase vamos a entrar en orígenes, causas y algunas interpretaciones de esto. Pero hoy la idea, como digo, que ustedes terminen esta clase teniendo una idea un poco más profunda que la que tenían antes de lo que es desigualdad para que la puedan incorporar ustedes. Así que ahora vamos a entrar en cuestiones conceptuales. Si tienen alguna duda, directamente preguntan, a mí no me molesta. ¿Sí? Bien, Discúlpame, Sí. este cuadro que estás subiendo acá, de que hablamos cuando hablamos de desigualdad, Mm. es más o menos, digamos, como un resumen del texto que está subido, ¿no? O algo así. Claro, pero sí, la presentación no la voy a compartir. La idea es que ustedes lean el texto, esto es nada más que una guía. ¿Sí? Ah, por eso te quería preguntar, si esto lo No, no, no. leemos al final, bien, gracias. No, en principio, para que ustedes lean el material que es mucho más amigable, esto es como solamente una ayuda a memoria. Bien, Flavio, sí, Flavio, ¿qué sí, tal? Soy Eugenia, soy sí, tutora en sí, esta diplomatura y recién comentaste que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, sí. eh, incluso más que África o la India o quizás países que estuvieron colonizados como colonias hasta hace muy poco. Sí, sí, y de hecho eso después Cleaver en el video al final lo dice, lo adelanto si quieren, pero sí, porque África es más pobre que América Latina. América Latina lo que es más desigual. O sea, África tiene muchísima más pobreza de lo que tiene, eh, o sea, África tiene mucha más pobreza de lo que tiene América Latina, pero América Ujú. Latina tiene esa riqueza distribuida de una forma mucho más desigual. ¿Sí? O sea, lo que agrava la situación es decir, no es que América Latina es Claro. pobre, es desigual. No, no, no lo pensé en términos de pobreza, sino también en colonialismo, ¿no? En desigualdades, por ejemplo, de acceso a la democracia, de acceso a los trabajos, No, pero desigualdad en general en términos económicos. Pero ya vamos a ver, ojo, porque por ahí, cuando en la segunda clase analicemos estas cuestiones del origen de la desigualdad social, pero está bueno ponerlo ahora de manifiesto, cuando hablamos de desigualdad social en América Latina, hay que tener en cuenta que por ahí muchas veces tenemos una mirada argentina de la cuestión. No, sí. no estoy diciendo que vos las tengas, digo porque incluso a uno le pasa porque es donde vive. En América Latina hay regiones donde aún es peor por cuestiones de raza y etnia. O sea que, de hecho, hay lugares donde hay mucha desigualdad y en determinados grupos la desigualdad es aún peor. ¿Sí? Que eso tiene que ver con el tipo de colonialismo que tuvimos. ¿Sí? Que en Argentina, si bien existe, no a la magnitud que existe en otros países, como por decir Bolivia, por ejemplo, donde conviven montones más de etnias y de cuestiones. De todos modos, eso lo vamos a ver después de la clase que viene. Excelente, excelente, perfecto. Pe- Pero me generó la duda y sí, puse muy claro, gracias. es- no, por favor, sí. América Latina es mucho más desigual que África. Después en el último video, si llegamos, si no lo veremos en la clase que viene, un poco de esto lo comenta Bernardo, pero sí es así, ¿sí? Bien, vayamos, digamos, África es explotado básicamente desde afuera y de algunos grupos más minúsculos, pero la desigualdad en América Latina es tremenda. Bueno, continuemos. Cuando queremos hablar de desigualdad social, ¿sí? Hay muchos conceptos, es muy discutido, pero
A mí no me interesa discutir el concepto, sino que tengamos una idea concreta. Generalmente cuando se habla de desigualdad social, se habla de distribución asimétrica de poder entre bienes, recursos, dentro de los seres humanos. A ver, asimétrica lo que quiere decir es básicamente que algunos tienen más que otros. Esa es la idea de asimétrica. De poder tiene que ver con que, como lo vamos a ver después en la clase que viene, con cuestiones relacionadas tanto con el acceso a recursos como presiones que se pueden hacer sobre distintos sectores, incluso dentro de la democracia. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Los medios de comunicación tienen un poder de influencia muy fuerte. Incluso hay sectores que tienen influencia sobre el poder político, sobre el poder jurídico. Hay sectores de élite de mucho poder económico que pueden presionar para que salgan determinadas leyes o presionar jueces. Digamos, no estoy diciendo nada que no sea cierto. ¿Sí? Entonces, digamos, no todos tenemos el mismo acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una distribución. Ya eso manifiesta un tipo de desigualdad. ¿Tá? Después el hecho del acceso a la propiedad, el acceso a bienes de primera necesidad, ya de hecho que exista indigencia, o sea, gente que viva en 4 paredes de cartón, ya habla de que existe una distribución asimétrica, por lo menos en ese sentido, en términos de bienes y recursos. ¿Tá? Esa es como la definición genérica que podemos decir. A partir de esa idea genérica de distribución asimétrica, nos encontramos con que esta desigualdad se puede manifestar en muchos ámbitos, ¿sí? En salud, en educación, trayectorias reproductivas, que lo vamos a ver después en los distintos tipos. Cuando hablamos de salud también, digamos, hay acceso desigual, ¿sí? No es lo mismo una persona que, por ejemplo, en Argentina no tiene cobertura de una prepaga o de una obra social, a una persona, por ejemplo, que vive en una zona rural alejada y que tiene que viajar 500 kilómetros, por decir un número así exagerado, para ir a un centro de salud. No es el mismo nivel de acceso. Eso también es desigualdad. En términos educativos también, la posibilidad de acceder, conectividad, hay un montón de cuestiones que lo podemos manifestar. En las trayectorias reproductivas también, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? Sobre todo, a ver, digamos, no son las mismas condiciones de trabajo que tienen los jóvenes, también lo vamos a ver después más adelante, que por ahí una generación nuestra, que sé yo, muchos por ahí, vemos muchos chicos que están trabajando para las plataformas de repartidores, donde no son trabajadores en relación de dependencia, donde no tienen un sueldo fijo, donde dependen de poner su cuerpo y tampoco tienen acceso a la protección social. Entonces ahí también tenemos una manifestación de desigualdad, ¿sí? También en calidad ambiental, ¿sí? Digamos, gente que vive cerca de un basural porque fueron corridos por su condición hacia sectores alejados de la ciudad, tampoco está viviendo una vida digamos, de calidad que le permita una vida, valga la redundancia, que le permita, digamos, crecer en condiciones normales. Y no me quiero meter ya en el ámbito de la salud, que tampoco me compete eso, ya es para otros profesionales. Es decir, que cuando uno observa, además de todo el contexto que uno pueda ver de desigualdad, hay un montón de factores que vamos a ver a continuación, que inciden y que van generando distintos mecanismos para que esta desigualdad se mantenga, ¿sí? A lo largo del tiempo, incluso haga que se amplíe aún más, como estamos viendo en los niveles de pobreza que tenemos hoy en Argentina, y que como hay determinados factores, elementos, que hacen que dentro de bolsones de desigualdad existan grupos aún más desigualdades que el promedio, entre comillas, de esa desigualdad. Es decir, cuando hablamos de desigualdades por género, étnicos, raciales o incluso por situaciones socioeconómicas, ¿sí? Es decir, de nuevo, no es lo mismo el trato que la sociedad le da a una persona que vive en una villa miseria que a alguien de clase media, ¿sí? Ya socialmente o culturalmente el trato que se da no es el mismo. Entonces eso también parte de un tipo de discriminación que surge como consecuencia de la existencia de desigualdad, que como vamos a ver en la clase que viene, responde a una trayectoria histórica, que no es que la desigualdad es responsabilidad del sujeto que nace, no, responde a una trayectoria histórica que lo ubicó en esa situación sin que pudiese hacer demasiado. Y esto, de cuando hablamos de que es un concepto relacional, tiene que ver con una cuestión de comparativa, es decir, planteamos la desigualdad partiendo de la idea de que existe un ideal de igualdad, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos comparativos de este concepto, ¿sí? Es decir, yo planteo que existe igualdad en los términos de acceso a determinadas cuestiones que como planteamos hoy. No es que somos todos iguales en el sentido de que todos vamos a tener el mismo ingreso, no, sino tener las mismas posibilidades.
¿tá? A eso se refiere. Dicho esto, vamos a desarrollar ahora algunos ejes que plantea sobre todo la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una, digamos, una parte de la ONU que se creó para, digamos, colaborar con el desarrollo de América Latina allá hace como 70, 80 años atrás, ¿sí? En la cual, digamos, venía un periodo de posguerra donde se quería reconstruir el mundo y estas cuestiones de pobreza, desigualdad, empezaron a convertirse ya por principios del siglo XX como, como un mensaje importante que la sociedad empezaba a reclamar, empezaba a observar con el crecimiento de los medios de comunicación y demás, que existían lugares donde había menor desarrollo, donde había desigualdad. Entonces surge el concepto de desarrollo social, de desarrollo socioeconómico, que empieza a permear en la sociedad y de la sociedad empieza a involucrar a los distintos investigadores y científicos que empiezan a estudiar y nace como disciplina dentro de la economía y luego permea la sociología y otras disciplinas, la idea de desarrollo económico, desarrollo social que tanto han escuchado, ¿sí? Antes, digamos, se pensaba, y todavía hay gente que lo sigue discutiendo, que lo natural es que un país se desarrolle y llegue a ser un país como Europa, ¿sí? Lamentablemente eso no sucede por cuestiones que podamos saber más adelante. Entonces, eso como para poner un panorama de dónde surge esto. Vamos a ver algunos de estos ejes como para que podamos ubicarnos en categorías determinadas de tipo de desigualdad, que son las que se observan en general dentro de América Latina y que tienen alguna explicación que por supuesto terminaremos de desarrollar la clase que viene. Sí, grabando. Grabación. ¿Cómo? Bueno, la desigualdad socioeconómica como categoría general. Lo primero que vamos a hablar es desigualdad socioeconómica. Bueno, También sí, está grabando. uno tiene un vicio de profesión, ¿no? Yo estoy más volcado para el lado de la economía, pero, digamos, hay una idea de que la desigualdad tiene una base que tiene que ver con la estructura productiva de los países en la América Latina, que de nuevo, la trayectoria la vamos a ver la clase que viene, pero que esa cuestión que plantea, como lo veíamos en el video, situaciones laborales particulares, donde el salario cada vez se hace más chico respecto de los precios o la distribución que hay entre lo que ganan las grandes empresas y lo que ganan sus empleados. Y esto plantea que existe una masa de recursos, ¿sí? Que esa masa de recursos y riqueza que se va generando, si bien tiende a crecer, ¿sí? Ese crecimiento no es apropiado por todos de la misma manera, sino que un determinado grupo o sector se apropia o de todo o de gran parte de ese crecimiento, haciendo que el resto de la población tenga cada vez menos acceso. Y al tener menos acceso a recursos, ¿sí? Además de como se los planteaba hoy, de esto, de que hay determinados sectores que tienen poder de influencia sobre los poderes políticos aún dentro de la democracia. Por eso escuchábamos a Cleaver que daba el ejemplo que decía, o tenemos democracia o tenemos desigualdad. ¿Por qué planteaba esto ese juez que nombraba a Cleaver? Porque él entendía que en democracia, ¿sí?, no podía manifestarse desigualdad porque la lógica de la democracia tiene que ver con la igualdad de participación de todos, ¿no? Y evidentemente, si hay sectores que tienen poder para influir sobre la política o sobre otros sectores, evidentemente estamos bajo una democracia condicionada, entre comillas, más allá de el poder electivo que tenemos a la hora de las elecciones, ¿no? Bueno, esto, digamos, la cuestión es de la estructura productiva que vamos a ver después más adelante, con la forma en la que América Latina se inserta al mundo con sus bienes, sus servicios, la forma en que se estructura el mercado de trabajo, cómo la colonia influyó, ¿sí?, en lo que después sería América Latina, plantea una situación que desborda esa cuestión y ya empieza a permear en el ámbito laboral, social, y dentro de eso se entrelaza con discriminaciones de género, étnicas, raciales, y que plantean una situación que debemos analizar, ¿sí? Entonces nos encontramos con que este acrecentamiento de desigualdades de tipo socioeconómicas entran, como lo planteo acá, entran en un círculo vicioso donde la posibilidad desigual de acceder a recursos hace que la persona y sus descendientes también tengan menos posibilidades de acceder, por ejemplo, a estudios, a
a oportunidades laborales, a participación política, etcétera. Y esto lo que hace es que a medida que crece la población, la pobreza va creciendo y como hay sectores que como tienen ese poder pueden absorber lo que se conoce como producto social, es decir, la riqueza que genera ese país o la región, hacen que cada vez esa distribución se haga más desigual. Es lo que planteaba Klickseber en los números. Él mostraba que arrancamos con 300 que tenían la mitad y terminaba de toda la riqueza, ¿sí? o esos 800 tenían lo mismo que 3.000 millones de personas, ¿sí? Y después de 300 pasaron a ser 80. Eso muestra cómo esa reproducción de la desigualdad, del acceso asimétrico a recursos que disminuyen las posibilidades dentro de una sociedad de ascenso social o de tener mejores condiciones de vida, hace que con el pasar del tiempo esa situación se vaya agravando. ¿Por qué? Porque hay un sector que acumula cada vez más poder y otro que no puede salir de un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta todos. Cuando uno habla del desempeño de la economía, no solo tenemos que analizarlo o al día nosotros tenemos que hacer un juicio respecto de cómo marcha la economía de un país, ¿sí? No solo tenemos que hacer viendo si ese país crece mucho o si baja la inflación o si baja la tasa de desempleo, ¿sí? No tenemos tiempo de discutir cómo se construye la tasa de desempleo, pero créanme lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque si no también hay que ver si ese crecimiento económico, esa baja en la inflación y esa baja en el desempleo también está generando reducción de la pobreza y que la brecha de desigualdad se vaya achicando. Un ejemplo claro es la década de los 90. En la década de los 90 se controló la inflación, hubo en algún periodo un magro crecimiento económico, pero ¿qué pasó? Pasó que en ese periodo la desigualdad se hizo más grande. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó? Se crearon o se fomentaron un conjunto de instituciones que se llama, de formas de hacer las cosas, que fueron expulsando gente del mercado de trabajo formal y fueron generando que determinados sectores pudiesen acaparar aún más riqueza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección social, ustedes ya vieron Estado y políticas públicas en la asignatura anterior, después van a ver políticas sociales, esto que yo digo lo van a terminar de entender ahí, ¿sí? O sea, se rompen las herramientas que tiene el Estado para contener ese avance de determinados sectores sobre el resto de la sociedad y poder hacer recursos, etcétera, a sectores marginales para que puedan, para reducir esa asimetría, ¿sí? En esa época se rompieron, se sacaron todos esos brazos del Estado y por supuesto, si vos sacás los brazos del Estado que están tratando de reducir esa asimetría, lo que vas a lograr es que esa asimetría se ensanche. ¿Por qué? Porque de nuevo, repito, tenemos sectores con poder concentrado que pueden influir sobre la dirección de la economía, la dirección del Estado, etcétera, y un sector que no tiene poder y que tiene una magra cantidad de recursos. Y que esos recursos, si no son suficientes para poder tener, entre comillas, ¿no?, ascenso social, evidentemente, sin el acompañamiento del Estado, aún menor van a ser las posibilidades. ¿Está? Entonces, por eso digo, no se trata solo de bajar la inflación, solo de que haya crecimiento de producto, sino que ese crecimiento de producto, que implica mayor riqueza, se distribuya también entre el resto. Si no, ¿de qué me sirve crecer, como se dice comúnmente a tasas chinas, si tengo cada vez más pobres? ¿No? Entonces ahí entramos en otras discusiones, pero como para que tengamos una idea general de este punto. Entonces, vamos a ver algunos indicadores. ¿Para qué me interesa que veamos indicadores? Ustedes ven una noticia, ¿sí? Ven el diario, ven en la tele o leen en internet o escuchan a alguien hablar de esto, sepamos que existen indicadores, como todos los indicadores que son imperfectos, tienen sus limitaciones, pero que me dan al menos un parámetro estadístico de cómo vamos marchando, digamos. Tengan en cuenta que, y lo vamos a ver después también, es muy importante que estos datos existan y que se produzca esta información. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que tomar sus acciones de política, tiene que crear herramientas, tiene que crear líneas específicas de trabajo, pero para poder saber qué políticas aplicar, mínimamente necesita saber cuál es el problema. Entonces, estos indicadores se construyen para poder conocer a rasgos generales
cómo está la situación y dónde direccionar las acciones. Es decir, si está creciendo la pobreza y la indigencia, evidentemente tengo un problema y pone en agenda medidas tendientes a morigerar esa situación o identificar dónde está el problema. Básicamente vamos a encontrar dos tipos de indicadores de pobreza e indigencia. Un indicador que es más rápido de obtener y que se construye a partir del desarrollo de algunos datos estadísticos, que es la línea de pobreza o la línea de indigencia. ¿Qué es esto rápidamente? Lo que hace los institutos de estadística es conformar dos canastas, ¿sí? Dos canastas, es decir, un conjunto de cosas. Dos canastas, por un lado, de bienes básicos para sobrevivir, ¿sí? Para vivir, indispensables para no perder la vida, ¿sí? Y las valoriza, le da un precio que está en el mercado, ¿no? Ese precio me dice, bueno, una persona o una familia, que lo habrán visto muchas veces en las noticias, tiene que reunir de ingresos, digamos, determinada cantidad de dinero, que en Argentina, como saben, se va haciendo cada vez mayor, para poder mínimamente tener para comer, ¿sí? Es una base alimentaria. Esa es la línea de la indigencia, es decir, un monto de dinero que surge de cuantificar un conjunto de bienes que suponen una alimentación mínima requerida para esas personas, que se contrasta con estadísticas que van midiendo a través de encuestas el ingreso de las personas. Entonces, cuando cada vez más personas tienen de esa franja para abajo, se los considera indigentes. Y de esa franja hacia otra franja, que se llama la franja de pobreza, además de los bienes alimentarios, se adjuntan un conjunto de servicios básicos como para que también se valorizan, y la gente que reúne entre esas dos líneas se la llama pobres. El que está por encima de esa línea es no pobre, es decir, que sus ingresos alcanzan para cubrir sus necesidades alimentarias y de servicios básicos. Este indicador es un indicador cuantitativo, es decir, de número, ¿tá? Pero resulta un indicador incompleto, porque por ahí yo puedo, con distintas asignaciones, subsidios o lo que fuere, darle ese ingreso a una familia. Pero si esa familia vive entre cuatro paredes de cartón, por más que sus ingresos superen esa línea, no deja de ser pobre. ¿Por qué no deja de ser pobre? Porque existe un concepto mucho más complejo y que el cálculo es más complejo, por eso no se publica tan seguido, sí, que es la pobreza multidimensional. Es un indicador que muestra acceso a, digamos, mide, además de los ingresos, las condiciones de vida, es decir, las condiciones de hábitat, si tienen agua potable, si, en dónde viven, a qué distancia de un hospital, etcétera. Es decir, las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos. ¿Tá? Es decir, no solo si tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sino que sus condiciones de vida, ¿sí?, son acordes para tener, entre comillas, o valga la redundancia, una vida digna. ¿Sí? Es decir, yo le puedo llenar de ingresos, pero no tiene agua potable, no tiene techo, no tiene nada, ¿sí? Evidentemente es una persona que, por más que sus ingresos digan que no, está en situaciones de pobreza. Por lo que esto plantea una cuestión de desarrollo que va más allá del ingreso y que tiene que ver con cuestiones aún más complejas. Pero estos son como los dos indicadores más comunes que ustedes van a encontrar respecto de estas dos grandes, digamos. Recuerden que pobreza fue uno de los primeros números que apareció entre lo que ustedes me mencionaban, ¿no?, de los conceptos como relacionado con la desigualdad. Otro indicador, algunos los mencionaba Klicksberg, ¿sí? Después en el último video va a hacer mención específica a algunos conceptos, por eso me interesa que lo sepan. Otro indicador que se usa es la distribución funcional del ingreso. Ustedes escucharon que Klicksberg hablaba en su video de que digamos, se había cambiado la brecha entre la gente que cobraba sus salarios y lo que él decía la retribución al capital. ¿Qué es esto? En economía, muy rápido y sencillo, habitualmente hablamos de tres factores productivos: la tierra, recursos naturales, el capital, ¿sí?, y el factor trabajo, y que cada uno recibe una remuneración, porque en la teoría económica son los tres factores que mezclados producen los bienes y servicios y generan riqueza. En esa producción de bienes y servicios se genera riqueza, o se genera renta, lo que se llama, o ingreso,
Y esos nuevos ingresos que se van generando con el crecimiento económico, una vez que se producen, se distribuyen entre esos tres factores. Las estadísticas en las cuentas nacionales miden dos cosas. Una cosa que se llama superávit de explotación, que es la renta que recibe el dueño de los medios de producción y de los recursos naturales, ¿sí? Es decir, los que tienen campos, los que tienen maquinaria, los que tienen empresas, etcétera. Esa reducción. Y después el empleado, que es el que cobra un salario por esté en blanco o no, recibe un salario por ofrecer su cuerpo o su habilidad física o su intelecto para poder servir en ese proceso productivo. ¿Qué pasa? Cuando se genera... Sí, sí, sí. Yo estoy viendo el cuadro que vos subiste y en el explotación, donde se refiere a, bueno, a la renta o el ingreso, y en el otro cuando hablas de sueldo, ¿también se puede hablar de renta? ¿El salario, perdón? ¿O no sería ingreso ahí? El concepto, a ver, cuando en economía se habla de renta, se habla de, digamos, la producción de bienes y servicios en un periodo monetizado. Sí, yo entiendo. Es lo que se produce cuando se habla, la economía creció 5, 10, 3%, estamos hablando de renta o ingreso. No voy a entrar a explicar por qué producto y renta son iguales, pues ya es cosa de economía. No quiero confundir. Pero a lo mejor no me expresé con la pregunta. Mi pregunta es, pero porque no lo sé, por eso te lo consulto, si los salarios, cuando vos pones porción del producto social, que entre paréntesis dice renta o ingreso, correcto, ahí se puede, si ahí también se llama renta o el salario se llama solo ingreso. No. Cuando yo pongo ingreso me refiero a producto social. O sea, el producto social es la producción de bienes y servicios en un periodo determinado de tiempo, el famoso PBI. ¿Estamos? Ese PBI que se genera, esa riqueza se distribuye entre los factores. ¿Sí? Entonces, ese crecimiento económico que tenemos año a año, ¿sí? En Argentina hace rato que no crecemos, pero el crecimiento que hay, esa mayor cantidad de bienes y servicios se compran, se comercializan y se venden. Por esa producción de bienes y servicios se paga una retribución. Esa retribución se llama salario en el caso de las personas que prestan su servicio trabajo, ¿sí? En relación de dependencia en blanco, no importa, no es lo que yo mido. Y la otra porción de la renta o ingreso, ¿sí? Que reciben quienes son dueños de las empresas, de las maquinarias, del campo, etc. No es que el salario se llama renta o ingreso, sino que se llama renta e ingreso es el producto social. ¿Sí? Eso se le llama el ingreso de una economía, ¿sí? O la renta de una economía. ¿tá? Son definiciones de economía. O sea, de la torta que se genera en un país, ¿quién se queda con cuánto? ¿Sí? Eso es lo que estamos refiriendo. Por eso digo porción de producto social. ¿tá? ¿Se entiende ahora? Es la porción de la riqueza que se generó en ese periodo, cuánto queda los salarios y cuánto no. ¿tá? Bien. Ahí es donde entra la puja retributiva, la distributiva, perdón, es decir, de la torta, cuánto se queda con, quiénes se quedan con cuánto. ¿Cuál es el problema? Acá hay un problema, y que es una discusión también, es que si un país no crece, es decir, un país no está generando riqueza, aún tiene crecimiento poblacional, ¿sí? Gente que se incorpora al mercado de trabajo, y hay mayores demandas de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay lo que se llama riqueza, es decir, gente tiene propiedades, etcétera, que es más difícil. ¿Cómo hago yo para distribuir? Digamos, alguien tiene unos departamentos, y dárselo a otro. No, porque existe la propiedad privada, ¿no? No estaríamos en una economía de tipo comunista. Acá lo que se hace para redistribuir ese tipo de ingresos es con los impuestos. Se cobran impuestos y lo que se trata es de plantear aumentos salariales o derechos sociales y plantear que más gente esté en condiciones de trabajar en blanco para que toda esa nueva riqueza, esas ganancias que se van generando en una economía, cada vez mayor parte vaya también a salarios y no sea cada vez más los dueños de los medios de producción quienes se queden. Entonces se genera lo que se conoce una puja distributiva. Entonces la distribución funcional de ingresos como indicador mide eso, de la riqueza de un país, cuánto se retribuyó o quedó para los trabajadores y cuánto para los dueños de los medios productivos. ¿tá? Eso es lo que mide la distribución funcional del ingreso.